Hola, ¿cómo andan? Ya estamos en otro martes más. ¿Qué tal todo? Más. ¿Cómo andamos, cabrón? Súper. Hola, Mitch. ¿Cómo andamos? Oli. ¿Qué tal todo? Hoy Mitch también va a aportar mucho en nuestra conversación. De la chole, bueno, voy a cambiar ahorita. Así Sí. es, son estos programas de Claro. en vivo. Oh, Las cosas. qué bueno. Qué gusto, ya le tenemos a nuestro invitado acá en sala. Sala, Tipo, en estación. en estación. En piso. Esa exactamente. onda. ¿Cómo No, en una andamos? ¿Qué silla tal? está. Casi fui al piso. Sí. Bueno, hoy vamos a tener una conversación, creo que bastante cultural, así, mucha cultura paraguaya. Está allá con nosotros. Le tenemos a Isidro Cabral, alias Nene. Tipo. No, ese no es muy familiar ahí. Claro. Alias tío Nene. Sí, esa onda era, ¿verdad? Tipo, ¿Cómo andamos? ¿Qué ¿Cómo tal? andamos, tío? Muy Qué buenas gusto. tardes, Rodi. Muy buenas tardes para Acá. Philip nomás, ¿verdad? Sí, Philip, Sí, la S. Porque yo cuando busqué Philips. Claro, Claro. PH pues es Sí, wow. Philips. ¿Entendés? Sí. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto y un lujo compartir con ustedes este programa. Y estamos aquí para hablar, como dijeron, de un poco de cultura, de todo lo que se pueda, ¿verdad? Total, y también saber un poco de toda tu historia, tío. Total. Justamente esa era la idea igual estuvimos viendo una súper entrevista que te hicieron también, que está muy buena, que tienen en YouTube cualquier cosa Sí. si quieren entrar a ver. Y muy buena data tiraste ahí. Ya tiraste un montón de ¿Cómo? preguntas que Philip así dijo, yo le iba a preguntar tal cosa y después ya hablabas de eso. Entonces era, ok, bueno. ¿Cómo? ¿De dónde era eso? El de Con Mario Ferreiro. Ah, sí, Sí. conversando la noche. Sí, 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 muy conversando la lindo, noche. muy Súper lindo. interesante. bueno. Muchas gracias. Si tuvieras que decir tu currículum, tu CV, ¿cuál sería un resumen de CV? Porque, que pucha, Y todo hace, tío. antes me gustaba, la juventud me gustaba ser historiador y poeta, ¿verdad? Después quería que ese historiador y poeta se circunscriba un poco en escritor, ¿verdad? Escritor, poeta y compositor. Empecé a componer, ¿verdad? Y después empecé a enfatizar sobre el tema folclórico, ¿verdad? Sobre la música folclórica, sobre nuestros creadores, nuestros folcloristas. Entonces, escritor, folclorista, poeta, más o menos así, ¿verdad? Cantor y guitarrero, ¿verdad? Sí. Claro. Ahí está. Y después ya conductor de programa. Después Sí, ya... feliz, sí, porque fui incursionando realmente, como dice uno de mis versos, trabajé en tantas cosas y leí de todo un poco. Exacto. Y me afané como un loco buscando superación. Sufrí cansancio, calor, hambre, frío, sed y sueño, tras el afán y el anhelo de ser cada vez mejor. Impresionante. Por tu cara. Esa es la historia de la historia de mi vida. Qué Un bueno. resumen ahí en una... Sí. Entonces también, como dice Rodrigo, fui incursionando en la radio, felizmente también en televisión. Casi 2 años hicimos Entre Amigos con Juan Cancio Barreto. Y bueno, así siempre tocando el tema de efemérides, de tema de acontecimientos, aniversarios de nacimientos, de fallecimientos de nuestros grandes creadores. Pero desde chico ya te picaba el lado artístico así de expresar y... O sea, ¿cómo fue tener- para que te acercas a una guitarra, por ejemplo? Bueno, primero está lo genético, ¿verdad? Lo genético, pero en la escuela, por ejemplo, en la escuela y colegio, me gustaban mucho más las letras que los números. Lo mío era la historia, la literatura, la poesía, nada de química, física, matemática, raíz cuadrada. Me decía, busque la raíz cuadrada y yo cavaba el jardín. Y así. Qué bueno. Sí, y bueno, pero como decía, la genética también marcó mucho, ¿verdad? No solamente en mí, sino en mis hermanos, ¿verdad? Que también son muy conocidos en el mundo artístico, cultural, ¿verdad? Como Clotilde Cabral, no sé si la conoces. Creo que escuché ya. Sí. Bueno, es mi hermana y ella es actriz teatral y aparte es... Bueno, no sé qué es lo que no es, ¿verdad? Es más fácil que... Te puedo mencionar alguna cosa que no es. Es medio familiar el tema, parece. ¿Verdad?
Y después hay otro, Miguel Cholo Cabral, que es un gran poeta, un gran escritor, un gran músico, ¿verdad? Compositor, era requintista, ¿verdad? Hasta que tuvo un pequeño problema de salud que le impidió seguir tocando el requinto, pero es un gran compositor, hasta hoy compone, escribe y actividades culturales, artísticas, musicales, folclóricas, que está muy involucrado siempre, ¿verdad? Inclusive con Clotilde Cabral estaba involucrado también en el tema de nuestros fantasmas, el regreso de nuestros fantasmas, sí, todo, musicalizando, algunos trabajaron juntos, es más, editaron un libro, lanzaron un libro juntos de nuestros fantasmas, ¿verdad? Mismo. Y con un disco completamente con músicas de él. Pero hablemos del invitado. Claro, totalmente. Para que vean lo genético nomás. Claro, y para que sepan de ese libro, él terminó corrigiendo otra vez. Exacto, y tuve el honor. Sí, claro. sí. Dijo. Tuve. ¿Qué es lo que esto es, de verdad? ¿Qué es lo que hicieron como hermanos? ¿Cómo entre hermanos? ¿Qué es lo que están haciendo? Dame, yo voy a corregir. No fue tanto así. Tuve que hacer de nuevo. ¿Entendí? No, me invitaron. Tuve el privilegio de ser invitado por ellos, porque sabían ellos que yo trabajaba también, porque entre las muchas cosas que soy, también soy corrector, ¿verdad? Que es una técnica. No es conocer gramática nomás, ¿verdad? Porque uno conoce gramática y escribe, pero se le escapan errores. Se le fue una coma, se le fue un acento. Y esos errores, el que capta esos errores, tiene que tener ojo de corrector. Claro, es un ojo no clínico. No tenés que como que leer nomás y como, ay, se te comió. Sí. Porque me imagino como corrector... Se lee de memoria. Y como corrector me imagino que debe ser más compromiso porque muchísimo. Una cosa es que al escritor se le escapa un error, ¿entendés? Al corrector es así interazor. Sí, así mismo. Pero ¿cómo me imagino que esta situación de tener también gente hermanos que están en la misma, como que te da una... No sé si sería inspiración la palabra, pero como que una sana competencia ahí de moverte, ¿verdad? Inspira también. Vos sabés que parece programada esta entrevista. No, porque nunca me preguntaron, y es tan importante, porque es así mismo como se siente. Pareciera que uno... A la pucha, mi hermano va a escribir esto, yo voy a escribir esto, yo voy a tratar de superarle. No hay eso. Tanto cuando yo escribo y creo que puedo consultarle o debo consultarle con toda confianza y él con toda modestia dice su parte, y lo mismo ocurre cuando de ellos nace la pregunta, ¿verdad? La consulta, con toda tranquilidad, como si decir, bueno, no sé dónde queda tal casa, ¿verdad? Claro, así preguntan, ¿verdad? Claro. Y yo también con toda libertad le digo, mira, no sé, o creo que está hacia allí, o así debe ser, o por acá tenés que irte, ¿verdad? Total. Y eso fue siempre entre nosotros, ¿verdad? Principalmente entre los tres que estamos en este campo cultural. ¿Ambos son mayores que vos? Sí, ambos son mayores. Yo soy el Benjamín, el chiquitito de la casa. El nene de la casa. Claro, sí. con razón sí, estábamos mirando ayer con Cabra las entrevistas y yo le decía, hice como mi top artístico, ¿verdad? Y de lo que es el folclore musical, el folclore en sí, ¿verdad? Y le decía yo que para mí Emiliano, si es que en el mundo se hablara en guaraní, por ejemplo, para mí Emiliano sería el number one. El Cervantes de castellano. Totalmente, claro. Porque desde chico me escucho canciones de Emiliano Herrera, ¿verdad? Y me sorprendía su forma de transmitir, y después escuchando otras canciones ya me daba cuenta que era él el que escribía, ¿entendés? Como que se nota su forma nota el estilo, de escribir. Sí, el estilo y la impronta, como se dice, la impronta de Emiliano. Bueno, sí. muy... Yo tengo más o menos va hacia lo que me estás contando. Tengo una anécdota muy linda que siempre hablo sobre el tema de las canciones de Emiliano. Después hablaremos de su estilo, de la forma en que escribía el yopará, el guaraní castellanizado, el castellano guaranizado, ¿verdad? Sí, y cómo él se adentró en esa cultura popular, en esa forma de hablar del pueblo de tierra adentro. Pero quiero contar una anécdota de un chico, de un muchacho, ¿verdad? Un chico, decía yo, porque era un poco menor que yo. Yo ya estoy alcanzando los 40 y él tiene cerca de los 20. Se lanzó este disco, homenaje a Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Con 14 temas de Emiliano R. Fernández. Voy a mostrar acá. Sí. A ver. Y
Y le regalé. El muchacho no hablaba casi guaraní, no habla guaraní. Entiende algunas cositas así, me dice, yo entiendo guaraní cuando se habla así en la calle, en la casa, pero las canciones yo no entiendo, me dice, pero voy a llevar a papá le puede gustar, a mamá le puede gustar, y llevó. Se fue el fin de semana, volvió el lunes con los ojos brillando y me dijo, había sido que la gente no pronuncia bien, nomás por eso yo no entendía. Sí. Vos sabés que entendí todito lo que vos cantaste y se entiende todo. O sea que también es una cosa para llegar al pueblo, para llegar al público, es también la buena pronunciación de la del guaraní. Porque si vos empezás tocando, como diría Ricky Recalde, Mauricio Rosa, la del este, son la puntana. Bueno, ¿qué Claro, canta? rápido, ¿verdad? Sí, ¿qué canta? ¿Y Un qué freestyle dice? metido No, ahí. pues, ¿qué dice? ¿Qué dice? Total. Munice Rosa, la del este, son la puntana. Coña, mi beba, ¿verdad? Y bueno, qué linda poesía, qué linda todo, pero ¿qué dice? Claro. ¿Y cómo podés amar? ¿Cómo podés seguir escuchando una canción así, verdad? Claro, ¿verdad? Qué loco. Para la gente que nos está acompañando ahora acá en Twitch, ¿cómo sería la definición que ayer haciéndole era un apasionado por la cultura paraguaya, ¿verdad? Y también creo que tiene bastante investigación sobre Emiliano, ¿verdad? Así es. Inclusive algunas charlas que di sobre Emiliano, sobre particularidades de Emiliano. Y yo me sorprendía porque siempre yo tenía un compañero de laburo con el que escuchábamos estas canciones, ¿verdad? Y entre todas era así, me sorprendía Emiliano y creo que mi obra favorita y la letra favorita es Causa de Ñañá, ¿verdad? Ah, sí. Me encanta el level de Hasengue que tiene el personaje, ¿verdad? Sí. Y- Era y- una de las técnicas, de hecho, de Emiliano, el Aysenyaranga, hacerse de la víctima ante la mujer para que la mujer le compadezca y, como diríamos, feroz bandido el tipo allá. Claro, Feroz bandido, no. pero el tipo se hace la Aysenyaranga y no importa, yo voy a ir a morir por el Sí. bosque, si te pierdo, ¿qué más me sobra Claro. sino que morirme, verdad? Y No hay quiero una- que la luz de la luna me dé. Sí, y sé no quiero ni qué. que ni la luz de la luna, no quiero que me alumbre. Yo me voy hacia el bosque a buscar mi fin, ¿verdad? Sí. Hay una parte donde hasta muy ridículamente se victimiza. Dice, van a venir los hijos de los indios a patear mi cabeza y van a agarrar y van a jugar con la flecha, con mi cuerpo, ¿verdad? Y las moscas van a venir a volar todo sobre mi cuerpo, dice en guaraní, ¿verdad? Pero él, y se El escucha más la música. dramático, ¿verdad? Todo sea por ganar el amor de esa mujer. Sí, así es. No quiero, esto tiene pinta de que vamos a hablar bastante, ¿verdad? No sé si por ahí querés que vayamos por otro No, lado, no, entonces por donde empezamos quieran, porque vamos también ordenando. el programa más que nada también es sobre, Lo que es quieras para hablar. el invitado, justamente, es para conocer un poco de la historia y tener ahí registro, ¿verdad? Pero a mí me parece algo muy interesante esto más que nada de un artista, para mí uno de mis favoritos, ¿verdad? Y al igual que la interpretación de Paraná, por ejemplo, que Sí, es otra sí, cosa sí, que me encanta. Pero en cuanto a Emiliano le dije a Cabra, man, vamos a reaccionar en vivo a una letra de Emiliano que justamente es Causa de Ñañá, ¿verdad? Y después explicaba algo muy simpático que era lo del guaraní, ¿verdad? Que como él mezcla. Me sorprendió tu manera de explicar el guaraní en él, ¿verdad? Su forma de llegar al pueblo, lo que le hizo popular. Mira que Emiliano R. Fernández es el más popular del país, innegablemente. O sea que lejos. Sin Spotify, sin internet, Sin nada. ¿entendés? Estando muerto. Sin disco Cierto, y sin sí. cassette. Cierto, ¿Verdad? cierto, Sin cierto. pendrive y sin nada, ¿verdad? Y fue muy... Ahora, otra cosa que la forma en que llegó, yo siempre digo, cualquiera me puede discutir y no voy a discutir si es el mejor, ¿verdad? Porque es hasta subjetivo. A mí Claro. me gusta mucho más este poema que este poema, ¿verdad? Y viceversa. Pero de que es más popular, ¿verdad? Decime cuál es el de los citadinos acá, los actuales, nuestro premio Cervantes, etcétera, ¿verdad? Hermosas poesías, ¿verdad? Y andate al campo, en cualquier rincón del país, y al último rincón, al que está con la asada ahí trabajando en la chacra, decirle, Emiliano. ¿vos le conoces al poeta tal de Asunción, que el premio Cervantes, esto? Sí. No. Emiliano R. Fernández Viores Hendúa, Upea Hendúa, ahí va.
Arequipa, no veo en duda, Emiliano, yo veo, de Picua se la reina, de Picua, Trece Tuyutín, de Picua, cualquier música de Emiliano que hay como 60, 70 o 100 súper conocidas. Sí. No hay festivales del país que no tengan Que no 2 o 3 suenen. temas de Emiliano, ¿verdad? O sea que es el más popular del país. ¿Y cómo llegó? Con esa forma de hablar del paraguayo, Ok. que es de los dos idiomas, el mezclando. yopara. El paraguayo, la mayoría, uno sale al interior y el paraguayo que te habla en castellano está pensando en guaraní para hablarte en castellano. Claro. Y en Asunción, el muchacho o la chica que nunca habló guaraní, que te dice, no, ni un pito no entiendo. Yo pío me voy a ir y le mete un pío, Pío, ¿verdad? Y el claro. pío es guaraní. Y andana, ¿verdad? Claro. Na, terejona. Todo, le mete palabras guaraní. Bueno, y eso es lo que hizo Emiliano al revés, ¿verdad? Guaranizando el castellano o castellanizando el guaraní. Y diste un muy buen ejemplo de causa neñaña. ¿Qué es lo que es para un extranjero, para un madrileño, por ejemplo? Causa neñaña se llama esta música. Causa neñaña, ¿qué significa? Está en castellano y guaraní. Y Claro. para el paraguayo está normal. Sí. Causa neñaña. El yopará ahí ¿verdad? es. Hace tantas jareyumica wimbitere totalmente de guaraní. Sí. Tayaheche de cobere manabico y potabe. Neñaña huichendive aincha sembo padeceba. Claro. Y para el paraguayo es tan normal, no se da cuenta que está guaranizando una palabra castellana. Claro. Aincha sembo padeceba. Dererovia y Huijaeva. huijaeva prejeyata aye perde. Claro. Otra vez. Tan normal, es verdad. Claro. Sí, sí, sí. Para Cristiana nosotros. Yepe Pandé. Cristiana Sí. Yepe Pandé. Bueno, y así. Después hablamos del guaraní castellanizado. Hablamos del castellano guaranizado. Pero hablamos también del otro yopará, que es un renglón en castellano y otro en guaraní. Otro en guaraní, otro en castellano, por versos, ¿verdad? Por renglones. Se ¿verdad? divertía el loco escribiendo entonces, ¿verdad? Hacía lo que quería, pero aparentemente todo a propósito, ¿verdad? O si no, como hablamos así, la mitad del renglón en guaraní y sigue en castellano y jugaba con los... Manejaba también el castellano para su época, para su mundo, para Claro. todo lo que vivía, manejaba también, que yo creo que deliberadamente también hacía ese castellano de la gente de tierra adentro, que no tiene el rigor de los artículos ni de los géneros, Claro. ¿verdad? La gente que viene del campo a trabajar en la casa acá, el albañil que viene del campo a trabajar acá, le dice al arquitecto, para no siempre poner como ejemplo a las muchachas que vienen a trabajar como empleadas domésticas, Claro. lo que sea, el albañil que viene a trabajar con el arquitecto le dice, qué lindo quedó nuestra casa, arquitecto, ¿verdad? Qué lindo quedó nuestra casa. Qué lindo. Ah, sí. Claro. No se Qué preocupa, lindo. qué lindo. Claro, es Qué lindo. lindo tu camioneta. Sí, Qué sí, pavo. sí. Normal para nosotros escuchar eso. Normal, Sí. normal. Bueno, y ese también Emiliano utilizó en su... Pero viendo otras obras suyas, se nota que hizo a propósito, ¿verdad? Para hacer ese juego de, en homenaje a la rima, hacer ese jueguito de, no que él inventa, como habla el paraguayo, Claro. de tierra adentro, ¿verdad? Por ejemplo, en primavera, hierbas, arbustos y flores, entero y potillera. Flores y potillera, ¿verdad? Hierbas, arbustos y flores, entero y potillera. Y botella hecha con exquisitos primores. Otra vez. Bello aspecto encantadores, ¿verdad? Nadie dice bellos aspectos encantadores. Bello Claro. aspecto encantadores. Claro. Cobaco tiempo güerú, con ella veregendú, himno de aves cantores. No, es aves cantores, es aves cantoras, pero Claro, él usa eso. igual. ¿Quién se da cuenta? Ay, ¿quién sos Rae? ¿Verdad? ¿Quién sos? Además, 1993. Me interesa mucho saber cómo sería ese trabajo de investigación con artistas de esa época, ¿verdad? ¿Cómo vos agarrás y empezás una... O sea, obviamente es ¿Cómo mucho por encontrás sus info? letras. Claro, ¿cómo encontrás información sobre... Y qué sé la yo, mayoría de ellos anécdotas? eran compañeros míos. Ah, ok. No, te digo no. Yo era muy chico todavía cuando Emiliano fue al cuartel. No, lo que pasa, hay mucho sentido común e investigación, ¿verdad? Investigación, comparación, las observaciones. Como siempre digo, nosotros no tenemos ningún sabio en el país.
No hay sabio. Tiene 7, 8 títulos, 20 títulos tiene y nadie le dice sabio. Y uno que no tuvo ningún título es el único sabio, Moisés Bertoni. Y no tiene ningún título. Ok. El sabio Moisés Bertoni, ¿vale? En base a observaciones hizo todo lo que hizo. ¿Verdad? Fue anotando, fue tomando. El año pasado fue así, hace 10 años fue así, fue tomando todo. Y entonces el almanaque Bertoni no falla. Las anotaciones Bertoni no ¿Eso fallan. que es un libro o es Un libro, sí. El Ok. almanaque Bertoni, el almanaque de las lluvias, de la siembra, cuándo tenés que sembrar, cuándo tenés que cosechar, cuándo tenés que hacer esto, cuándo tenés que cruzar. Ah, mira. El sabio Moisés Bertoni. El único que es considerado sabio Moisés Bertoni no es ingeniero, no es arquitecto, no es veterinario, no es nada. ¿Verdad? Mira vos. O sea que ¿a qué quiero llegar? Que las observaciones es lo que nos hace sabios. O sea que sacamos buenos resultados en base a observaciones. Y creo utilizar yo más o menos eso, observar y analizar y comparar. ¿Verdad? Además, las investigaciones, le escucho hablar, yo no quiero que nadie ni estornude cuando alguien le escucha hablar sobre historia. Claro. Porque quiero que de los 20 temas que está tratando, quiero que por lo menos 3 o 5 me quede en el cerebro, Claro, ¿verdad? En la claro. mente, en la memoria, y que yo pueda después y mira un poco, entonces, y así Hilar. voy hilando, Claro. porque ya son temas que yo conozco, porque siempre escuchamos y nos resulta muy interesante lo que escuchamos, pero después se nos escapa, ¿verdad? Sí, no así no nos mismo, interesa guardarlo como datos. Como algo ¿verdad? permanente, claro, sí. Pero yo procuro sellar Claro, en mi memoria, que se ¿verdad? quede. Y que se quede como algo, como un conocimiento mío. Entonces, cuando a mí me hablan de algo, yo, por ejemplo, hoy me iba a olvidar de tu nombre, ¿verdad? Pero yo relacioné con la marca internacional. claro. Entonces, ¿cómo era? Philip, Philip, ¿verdad? Claro. Porque iba a meter, gracias Rodrigo, gracias, ¿cómo era tu nombre, verdad? Claro. Yo ya relacioné. Luis, si es más fácil, Luis. O sea que Luis es más conocido que Philip, ¿verdad? Sí, es más fácil pronunciar, pero me conocen más como Philip. Sí. En el 87 llegaste para ser director del Archivo La Nacional. pucha, estamos bien informados. Claro. ¿Cómo, o sea, yo no me pongo en posición y digo, bueno, me nombran director del Archivo Nacional, ¿verdad? Yo me voy y voy a entrar al archivo y voy a empezar a mirar, ¿verdad? Porque, O sea, ¿por dónde empezar? claro, uno eso, ¿verdad? Y no sé si vas a llegar a abarcar todo, ¿verdad? Pero en esa experiencia, ¿hay algún archivo que se te quedó más en todo eso, en ese contenido que hay, ¿verdad? Así, que te marcó, que diga, Sí. voy a contar. Ante todo, tuve una pequeña ventaja, una pequeña facilidad en lo que me decís que no fui nombrado y fui a llegar por primera vez a la institución. Ah, ya tenía. Era funcionario de la institución. En ese momento era secretario general de Archivos, Bibliotecas y Museos del Paraguay. Era secretario general del 82. Me nombraron en el 82, me nombraron secretario general de Archivos, Bibliotecas y Museos del Paraguay. Yo estaba relacionado con la Biblioteca Nacional, con el Archivo Nacional y con los 5 museos que dependían de esa dirección general, ¿verdad? Museo de Bellas Artes, Museo Bernardino Caballero del Parque Caballero, Museo El Cabildo de Pilar, Museo Doctor Francia de Yaguarón, Museo Casa de la Independencia y Museo de Bellas Artes, Museo Casa de la Independencia, Museo Doctor Francia de Yaguarón, El Cabildo de Pilar, Parque Caballero. Sí, 5 museos, archivos y bibliotecas. Muchas Archivos. cosas, mucho Sí. contenido. Y estaba relacionado con esa. Después fallece el doctor Hipólito Sánchez, que era el director general, y viene el doctor Luis G. Benítez como director general, ¿verdad? Después de su fallecimiento en el 86. Fin del 86, y nos llama a todos los funcionarios a una entrevista así de 20 minutos cada uno, ¿verdad? Y éramos 27 funcionarios. Y cuando termina la ronda me llama otra vez a mí. ¿Y por qué este virus, verdad? Claro. Me llama otra vez y me dice, bueno, hemos entrevistado acá a uno de los funcionarios porque queremos designar un nuevo director del Archivo Nacional y hemos llegado a la conclusión de que usted es el más indicado. ¿Tiene tiempo para ir a consultar con su almohada y para aceptar? Y le dije, no hace falta. No hace falta tiempo. No hace falta. Yo acepto, pero con una, no es una condición, pero solicito algo para aceptar con solvencia. Y sí, ¿qué es? Hay becas, ¿verdad? Yo no tengo formación técnica. Yo tengo mucho conocimiento, mucho cariño, todo. Y yo trabajé
en la catalogación de muchos de los documentos. Muchos trabajé, conocí mucho la sección historia, la sección nueva encuadernación, testamentos y codicilios. Había había una nueva colección Doroteo Vareiro que se llamaba. Yo eso revisaba todo y ordenaba todo. Yo era una rata de archivo. Claro. Solo me faltaba Nerd. cola. Era rata, había archivo, solo me faltaba cola. Y bueno, lo cierto es que le dije que las becas, ¿y dónde se hacen esos cursos? Me dice, y se hacen en Córdoba, Argentina, Caracas, Venezuela, México, Distrito Federal, en último caso, Río de Janeiro. En último caso por el idioma. Pero Claro, en la lectura claro, puedo claro. igual, bueno, déjame, voy a ver, me dice. Se va y me dice, vuelve en unos días, me llaman y me dice que ya se consiguió la beca, pero que es en España. En Madrid, España. El mismo curso, Mejor. pero en Madrid. Y ahí ya me salió, joder. Claro, al toque. ¿Y qué contesta? Vale, tío, le dije, Vale, vale, tío. tío. Sí, vale, tío. Bueno, y ahí fui allí 47 becarios hispanoamericanos, perdón, iberoamericanos, y porque era todo lo que correspondía a la península ibérica, Portugal y todo, ¿verdad? Y sus distintas colonias iberoamericanas. 47, y teníamos que presentar una especie de tesina, y esa tesina, mi trabajo salió en primer lugar, Qué y me invitaron a dar como conferencia para todos los alumnos, En Madrid. en el Archivo Histórico de Madrid. Y hay una cosa que hasta hoy guardo con orgullo. Hasta ahora, el único paraguayo que dio una conferencia en el Archivo Histórico de Madrid. Buenísimo. Muchas gracias. Sí. Y bueno, y ahí fui nombrado director del Archivo Nacional con 27 años. Qué bueno. Tío, ahora Ay. que mencionaste todo eso, todo lo que hay dentro del archivo, ¿qué hay dentro del Archivo Nacional? En teoría, no sé de qué abarca. Claro, Es lo que muy no- importante y es muy enriquecedor y me apasiona. Primero vamos a pedir que este programa vaya 2 horas más. Dale, para llegar, ¿verdad? Sí. Leo, ven Por favor. Este que va a venir para las 3:30, que venga a las 5:30. Bueno, el Archivo Nacional es el más rico archivo del Río de la Plata Ah, sí, y el luego. más antiguo del Río de la Plata. Ah, mira. ¿Verdad? Sí, Asunción, madre de ciudades, ¿verdad? O sea que Total. 1537 se funda Asunción y solamente Buenos Aires un año antes, 1536, ¿verdad? Porque estaba en la entrada del Río de la Plata. Claro. Pero después, por la hostilidad de los indígenas de la zona, de los naturales de la zona, tuvo que abandonarse la ciudad y desapareció Buenos Aires. En 1580, otra vez de Paraguay, se va Juan de Garay con 56 paraguayos y una mujer, Ana Díaz, la famosa Ana Díaz, que hoy día tiene una calle ahí en el mismo centro de Corrientes y Florida, tiene un edificio. Ah, mira. Este solar fue adjudicado a Ana Díaz, la primera mujer, etcétera, que, bueno, una de las fundadoras de la segunda Buenos Aires, 1580. Pedro de Mendoza, la primera Buenos Aires. Y Juan de Garay, del Paraguay, la Eso- segunda Buenos Aires. Eso lo puedo empezar, yo no sabía. Y no se dice, hay cosas que muy superficialmente se habla y y la forma de la importancia de saber el esqueleto, ¿verdad? No los movimientos, Claro. sí, el esqueleto, la fortaleza, la estructura. Bueno, y por eso, bueno, esa expedición de Pedro de Mendoza tuvo problemas con los bergantines que llegaban y uno de los tripulantes de la expedición de Pedro de Mendoza fue acusado de un motín a bordo de una carabela, ¿verdad? Y él presentó su defensa y esa defensa que presenta ese marinero, la tripulación, ¿verdad? Sí. de ese bergantín es el que se conserva en el Archivo Nacional y es el documento más antiguo del Río de la Plata generado acá. Porque también Impresionante. Pedro de Mendoza trajo la capitulación con Carlos V. La capitulación se llamaba capitulación al contrato que hacían, ¿verdad? Oh. La capitulación porque capitulación también dice cuando uno se entrega. Bueno, y capitularon, dice se entregaron, ¿verdad? Ah, mira. Sí, pero capitulación le llaman también al contrato que hizo Pedro de Mendoza y ese es 1534, pero eso trajo una copia
Pedro de Mendoza. Pero Gaspar de Ortigosa, acusado de un motín a bordo de una carabela, es el que presenta su defensa por escrito y eso se conserva. Sí, bueno. Eso. Mira. Imposible leer si no sos paleógrafo. Imposible leer porque hay unos garabatos así con la influencia de los árabes, ¿verdad? Es castellano, pero es todavía más la tinta así con pluma que a veces es gruesa y se va afinando y bueno, un montón. Y los años y todo. Y los años, más de 500 años, 1400, 1500. Tal. Y eso es uno de los más antiguos que hay en... Ese es el más antiguo. Ese es el más antiguo. El de Gaspar de Ortigosa es el más antiguo generado en la región. Y en la capitulación de Pedro de Mendoza con Carlos V es el más antiguo que se conserva, pero es el traído por Pedro de Mendoza, firmado en Madrid y vinieron acá después. Qué impresionante. Locura. ¿Por cuánto tiempo quisiste tener una máquina del tiempo? ¿Cuánto tiempo quisiste viajar en el tiempo? Dios mío. Lo que pasa es que así como nuestro horario ahora del programa, si me dan esa posibilidad, voy a aceptar, pero si me dan 200 años de vida. Claro, eso va a recorrer todo. Voy a aceptar, pero si me dan 200 años de vida. Sí. Qué genial, che. Me encanta. No, porque a mí me pasa lo mismo. Yo me voy a lugares así, tipo que tienen historia, y digo, man, quiero una máquina del tiempo para ver. Estuvimos en el Flow Fest la vez pasada, y fue ahí enfrente al ferrocarril. Claro. Y están ahí los trenes antiguos y todo lo demás, y toda la estructura. Y yo decía, man, esto es revolver al futuro. Así como que cómo estaría bueno tener una máquina del tiempo y ver cómo era toda esta zona en esa época, ¿verdad? Siempre me transporta. Así es. Y bueno, esa es volviendo al Archivo Nacional, es el más antiguo del Río de la Plata, uno de los más ricos, más de 2 millones de documentos. Se conservan ahí documentos manuscritos, no impresos. Los impresos son de la Biblioteca Nacional. Mira. El archivo son los documentos manuscritos. Después, a partir de 1900 y tanto, cuando empiezan las instituciones a usar máquina de escribir, etcétera, empiezan también las notas. También son de archivo, las notas, resoluciones, decretos, archivo. Y todo lo que es impreso bibliográficamente, ¿verdad? Son bibliográficas, o sea, que se convierten en libros. Eso es ya de biblioteca. ¿Verdad? O sea que archivos es toda la documentación originada. Total. ¿Verdad? En base a eso, se hace investigaciones y se escribe un libro. Ahí va a la biblioteca. Claro. O también puede ser utilizada la investigación para publicar algo en un diario o un periódico. Entonces es hemeroteca. O saco de ahí y hago de él música y va a la discoteca. Ok. O hago todo eso y le doy una patada y soy karateca. Ya, para estar a tono. Qué bueno. Qué gusto, tío. Y a partir de ahí, o sea, me habían comentado, puede ser que tu jefe te haya hecho una poesía o algo así. Eso me habían comentado justamente. Hipólito Sánchez. Sí. Resulta que hoy, ¿verdad? Hablar con los jóvenes, decirle a Hipólito Sánchez que tal vez le suene Sánchez que o sea, pero hablar con gente de la generación del 70, del 80. Vos ves hoy día están corriendo mucho por el WhatsApp videos, por ejemplo, cuando Stroessner asumía y no sé qué cosa, y se ve a Stroessner leyendo su posesión de cargo y se le ve al lado a Hipólito Sánchez, que era un señor de anteojo oscuro. ¿Verdad? 1954, canciller nacional, ¿verdad? Fue canciller. Imagínate una personalidad de ahora que sea canciller, que haya sido también presidente de la Corte Suprema de Justicia, que haya sido embajador en 4 oportunidades en distintas partes, ¿verdad? Que haya sido diputado nacional, que haya sido, no sé, durante 25 años profesor de la Facultad de Derecho, que 2 de sus libros sean hasta hoy texto de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Uno es la estructura y función del Paraguay colonial, que abarca de la conquista y colonización hasta la independencia, la historia. Ese es texto de la Facultad de Derecho. Hasta la independencia. Hay otro texto de la independencia hasta 1870, la guerra, ¿verdad? Que se llama La diplomacia paraguaya de Mayo a Cerro Cora, ¿verdad? Y para cerrar esa asignatura, Antonio Salum Flecha, otro historiador también y diplomático, escribió la historia diplomática del Paraguay, que habla de 1870 hasta 1938. Y eso estudia el alumno de la Facultad de Derecho para que sea recibido en Historia, en Derecho y Ciencias Sociales y Diplomáticas.
Ciencias Sociales y Diplomáticas, el que se recibe de abogado. De abogado. Así es. Bueno, y esa personalidad es el que al final, cuando Juan E. Oleari fallece, Juan E. Oleari era el director del Archivo Nacional y fallece en 1969. Y Sánchez Quel ya estaba retirado de la Cancillería, ya volvía del embajador ante las Naciones Unidas, etcétera, fue presidente de la Corte Suprema y un montón de cosas más. Y entonces, y era también un gran escritor, historiador y poeta. Dos de sus poemas muy conocidos porque fueron musicalizados por Mauricio Cardoso Campo, Cambala Merced y San Baltasar. Eso sí. Apenas a mí. Son muy conocidas. Y aparte otras canciones más también musicalizadas por Florentín Jiménez que son menos difundidas porque no se le dio Mauricio era y Mauricio era muy conocido, un tema de Mauricio y bueno, la composición, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, y resulta que mi nombre para que la audiencia por primera vez, mi nombre completo es Crispiniano Martínez. Mi tío era Crispiniano Martínez González. Cuando hablábamos hace rato de lo genético, ¿verdad? El hermano de mi padre, de mi madre, era Crispiniano Martínez González, un poeta guaraní, pero de primerísimo nivel, ¿verdad? Autor de la letra de Ñanemitano Guaré, autor de la letra de Imo Morambú, Santo Tomás Ara, Cecipe Guaná, un montón de canciones, pero las más conocidas son Imami Pacoñande, Yajabena, Cañijame. Los Alfonso tienen una versión extraordinaria con Angaramo Guaná, Shekepe Mantere Yua, para la gente que está escuchando y que nos ve, para que sepa a qué me refiero, que es Ñanemitano Guaré. Y bueno, ese es el hermano de mi madre. El hermano de mi padre es la famosa Orquesta Saló, que es mencionada también en una canción muy conocida de José Asunción Flores y Darío Gómez Cerrato. Van hablando y le dice, va para ese rato Yajamino Punta Canapame. Y así se llama la canción, Punta Canapame Cerrato Nive. O sea que Flores con Cerrato, con Darío Gómez Cerrato, se va José Asunción Flores a Punta Canapame de la Chacarita a una fiesta de San Blas. Y El yajeó ahí. bueno, y esa canción, Punta Canapame Cerrato, que tiene letra también de Carlos Miguel Jiménez, dice, solito, Luno, ¿viste? Un parque de diversiones, está en el fondo ahí, dice, y ahí Flores le dice a Cerrato, Orquesta Charlo Boingo Lombopúa Jinara, ¿verdad? Y después dice, se acerca a la orquesta, y a Motovena, Indibu Charlo, es Pipanio, ese Zapatupiajú, ¿verdad? Y le menciona a Charlo en 2 veces en esa parte. Ese tío Charlo, que se llama Francisco Salvador Vizcarra, es hermano de mi papá. De la Chacarita. Sus hijos son músicos. Hasta hoy está Ignacio Vizcarra, gran bandoneonista, como su padre. Bueno, esa genética. Entonces, mamá dijo, este tiene que ser poeta y le voy a poner el nombre de su tío, de mi hermano, dijo, y me puso Crispiniano Isidro. Era el nombre de mi tío Crispiniano Martínez González, el poeta, me puso Crispiniano Isidro Cabral Martínez. Cuando yo entro en el 76, a fines del 76, a trabajar como ordenanza, 76 tenía 1 año por ahí. al final me estoy descubriendo todo, que soy contemporáneo de Emiliano, por eso conozco tanto. Bueno, me dice, ¿y vos qué tal? Y yo cara dura, ¿verdad? Chico cara dura, le hablaba de historia, sabía que era historiador, le preguntaba cosas, le comentaba cosas, le corregía cosas, ¿verdad? La parte ya gramatical, aunque eso fue más adelante, pero empezó a tomarme él así cariño y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando, doctor. ¿Y qué estudias? Historia, literatura. ¿Por qué tengo que rendir? Venía acá y me llevaba donde había aire acondicionado, ¿verdad? Yo estaba estudiando afuera y venía acá donde había, metía en la secretaría y así. Y después me dice, ¿y cómo te llamas? Crispiniano, señor Crispiniano Isidro Cabral Martínez. Crispiniano Isidro, Crispiniano. ¿Y cómo se te dice? Nene. Nene no te voy a decir. ¿Y tu segundo nombre cómo es? Isidro. Isidro. Bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a llamar Isidro. Lo normal es que se te llame por tu primer nombre, pero Crispiniano no te voy a decir. Primero, luego su terminación no me gusta a veces. Y yo te voy a llamar Isidro. Es más, vamos a ver si podemos cambiarte tu nombre, que te llames Isidro Crispiniano o lo que sea, o que te saque ese nombre. Vos tenés que ser Isidro Cabral.
Nadie sabe, yo creo que es cierto, nadie sabe que yo me llamo Hipólito Marcos. A mí no me gusta Marcos. Hipólito, yo me llamo Hipólito Marcos. Y tampoco me gusta Hipólito. Entonces yo, todas partes digo H. Sánchez Kell, H. Sánchez Kell. Y así firma y así pone título del libro de H. Sánchez Kell. ¿Verdad? No hay ninguna parte. Bueno, entonces, bueno, perfecto, me río nomás yo. El fin de semana el tipo me llega con un manuscrito y me dice, le vas a presentar al juez, al registro civil, para cambiar tu nombre. Y me lee un poema que lo aprendí de memoria, no sé si es de recordar, no sé si quieren Claro escuchar. que sí, por favor. Bueno, estamos en hora de... Sí. Hora, ¿cómo es? De protección al menor. al mayor. Ahora tiene. Basta de Crispy y de Ano. Nombre ridículo y vano. Yo solo soy agua. Hidro. Me llamo Isidro. Tal es mi nombre cabal y mi apellido es Cabral. Ni de niño al culo sucio yo nunca quise jugar, mas hoy, cual grueso prepucio, debo a mi espalda cargar. Yo que el agua tanto adoro, es el principio de todo, decía Tales de Mileto. Por eso, con gran respeto, yo pido a su señoría me quite esta anatomía. Está muy bueno. Qué bueno. Nunca ¿cómo es? Hincharle por un nombre a alguien fue tan poético, ¿verdad? Claro, tan creativo. Tan creativo, exactamente. Y te imaginas irse el fin de semana el tipo a escribir un poema para traerme. Sí. Le trabajaba en su cabeza. Sí. Seguramente. Bueno, se sintió y identificado después- que a él no y le gustaba después- su nombre tampoco, entonces sí, era exacto, cálculo, tipo, sí. no. Pero después fuimos grandes amigos. Cuando eso él me apreciaba mucho, pero después fuimos muy grandes amigos. Y de hecho tengo ¿cómo es? Escritos dedicatorias en libros que dice de su amigo H. Sánchez Kell. Qué bueno, Dedicatorias, sí. bueno. Él se declaraba mi amigo. Qué locura, Qué tío. bueno. Y después ahí, ¿cómo continúa? ¿En qué momento saliste de ahí? Creo que era una cuestión política. Ahí me hubo esa famosa movida, cambio de gobierno, Así. Bueno, realmente yo seguí un poquito más del cambio de gobierno. Eso fue el 87, todo 88, 89, 90, tranquilo, todo el 89, todo 89 en febrero empezó el golpe. Yo seguía bien, trabajaba, yo conseguí 53 millones de 53 millones de yenes japoneses en equipos informáticos, microfilmadores, lectores de microfilm, reprografía, o sea que fotocopiadores, o sea que todo lo que necesitaba un archivo moderno y lo que más o menos fui aprendiendo allá, yo tuve contactos con la Embajada del Japón y conseguí esa donación para el Archivo Nacional. Y bueno, estuvimos Qué trabajando bueno. relativamente bien. Quería ya que el laboratorio también de restauración de documentos, porque era una necesidad. Claro. En el curso aprendí que la forma de guarda, de archivo de los documentos era lo menos recomendable, la forma en que estaba acá. En anaqueles empotrados a la pared, ¿verdad? En estanterías empotradas a la pared, donde no había ni ventilación, había mucha humedad, caldo de cultivo para todo tipo de... Todo lo que estaba mal pasado. Cosas, Sí. sí. Bueno, entonces empecé yo a trabajar con todo eso, más acelerando la microfilmación para que el investigador, el lector, no esté manipulando Claro. más los documentos Qué y bueno pueda entrar eso. directamente a mirar, porque son papeles que en vez de doblarse se rompen, Claro. ¿verdad? Por la humedad Sí, que todo. cuando hay humedad se humedece. Después con el excesivo calor seca. se seca y casi se cristaliza y se vuelve como una especie de plástico finito, y en vez de la esquina habrán visto en algún momento que esos libros muy antiguos vos querés doblar la esquina y se rompe. Sí. Exactamente, se rompe así. Bueno, ese es por la humedad. Se dilata y se contrae, la celulosa, y eso hace que Sí. pierda esa Elasticidad, elasticidad. claro. Entonces, en vez de doblarse, se rompe. Eso queríamos evitar, ese manoseo, ese manipuleo de los investigadores, y que tengan acceso directamente a la microfilmación a través de una pantalla y diga, este documento quiero, se aprieta un botón, le sale la copia allá. ¿Verdad? Eso se consiguió con la Embajada del Japón. Porque si no iba a ser. No rompí el acta de nacimiento de Mariscal López. Sí, No.
Bueno, y entre paréntesis, el trabajo que hice yo en Madrid como tesina, justamente trata la importancia de los archivos para el estudio de los pueblos, de la historia de los pueblos. Claro, ¿Verdad? claro, muy Y importante. bueno, y aquí vine a trabajar. Y llega el 91, fines del 91, que empiezan las campañas políticas para las elecciones del 92 y ocurren cosas que entre amigos, entre cosas y autoridades quieren presionar y quieren hacer, no, ese funcionario, ese le vamos a hacer, le vamos a apretar las pelotas allá del ministro, vamos a hablar con el ministro, ese funcionario, ese no puede salir en nuestra contra, ese Claro. no, ¿verdad? Y yo tenía muy claro lo que quería hacer culturalmente y lo que políticamente quería Claro. para el voto o lo que sea, ¿verdad? Y como estaba también incursionando un poco en política, quisieron hacerme eso, ¿verdad? Y tuve unos enfrentamientos así donde... Si cuento los detalles va a parecer que soy muy sobrador o soberbio, pero me tuve que plantar y me costó caro. Me Sí, sacaron, claro, me sacaron del cargo. Esa es la famosa historia, me imagino, de muchos, de los pocos que querían hacer bien las cosas. Así, Exacto, sí, sí. Sí, ¿Cómo, así. bueno. en este Archivo Nacional también, oye, hay mucho sobre guerra, ¿verdad? La guerra de la Triple Alianza, hay cosas ahí. A lo que voy con esa pregunta, si es que existe esto, es ¿cómo? Viste que están las versiones de los países, ¿verdad? Porque me imagino que Brasil debe tener su versión de la historia sobre esa guerra. Y también tienen un montón de cosas que nos robaron, ¿verdad? Hay unas cuantas. Exacto. Pero, ¿cómo es o sea, la famosa frase esa, la historia es contada por Por los vencedores. Por los vencedores, Sí, ¿verdad? señor, así es. Y en este este caso, ¿cómo sería lo de la Triple Alianza? Y en este caso, la historia es contada por los vencedores y suponte que yo soy el vencedor Sí. y vos sos el vencido, ¿verdad? Y la historia es contada por mí, por los vencedores. Pero para que vos no tengas ningún argumento como de refutar lo que estoy escribiendo, te robo los documentos que hacen a los prolegómenos, a los antecedentes Claro, de la todo lo que guerra, podría ir en todo mi lo que contra. podría ir en mi contra y lo que son, ¿verdad?, testimoniales Adentro. a robarte. Ok. Y así robaron más de 50.000 documentos que llevaba el Mariscal López en plena guerra, desde el 64, más o menos guardando todos los antecedentes, y después cuando fue dejando Asunción, ¿verdad?, Luque, Pidehuía, etcétera, y fue llevando él todo su archivo, ¿verdad? Y esos archivos llegaron a poder de las tropas brasileñas y se fueron. Se formó una gran colección Visconde de Río Branco en Brasil, en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, toda una sección y con un catálogo extraordinario. Felizmente, los gobiernos después posteriores a la Gran Guerra volvieron en algunos casos a crear amistades, ¿verdad? Amistades bilaterales. Por ejemplo, el caso de Uruguay con Paraguay, ¿verdad? Paraguay estaba de presidente el general Bernardino Caballero y en Uruguay estaba de presidente el general Máximo Santos, ¿verdad? Entonces, entre ellos hicieron una paz, etcétera, unas negociaciones y fueron los primeros en devolver trofeos de guerra del Uruguay, el general mira. Máximo Santos. En su homenaje, esa calle de General Santos que nace ahí cerca del río, que se va hasta el otro río, la avenida más larga de Asunción, ¿verdad? Mira. Sin contar Mariscal López, que termina en calle Última, si vamos a hablar de Asunción, ¿verdad? Después Sí. continúa, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1888. Después, en 1955, el general Juan Domingo Perón, también a otro general, devuelve los trofeos de guerra de la Argentina al general ya Alfredo Stroessner, ¿verdad? Mira. Recién asumido. Muy amigos, ¿por qué? Porque Juan Domingo Perón fue exiliado cuando fue perseguido ahí. Él se tuvo que asilar en el buque paraguayo, cuando eso Juan Ramón Chávez era embajador, y se fue en el buque paraguayo, se asiló y de ahí vino al Paraguay, ¿verdad? Asilado. Y de aquí, bueno, entonces en agradecimiento a eso, muy amigo, cuando subió Devolvió. él como presidente, la primera visita fue a su amigo Alfredo Stroessner, etcétera, y devuelve los trofeos de guerra. Se hizo, era muy conocida aquí la misión militar brasileña que estaba sobre Mariscal López, misión militar brasileña,
donde venían los egresados de la Academia Militar del Brasil a hacer su pasantía, a estudiar, etcétera, y a hacer todo tipo de investigaciones. Uno de esos tenientes, capitanes, etcétera, era un capitán de apellido de Oliveira Figueiredo, ¿verdad? Pasan los años, en el 81, en el 80 sube como presidente de la República y en el 81 también reconoció acá a Alfredo Stroessner, le trató muy bien, siendo ¿verdad? La diplomacia, etcétera. ¿Verdad? Llega a ser presidente de la República y también devuelve algunos trofeos de guerra y entre esos los casi 50.000 documentos que fueron robados por el Brasil. ¡Qué ¿verdad? locura! La colección Vizconde de Río Branco. ¿Y qué decían que nosotros luego que Mariscal López se hizo el loquito con ellos, pero, o cómo es? ¿Cómo es la historia? No, O sea, hay su versión, mucho- lo que yo... Hay mucho que decir. Lo que pasa es, como muy bien dijiste, la historia nomás es contada por los vencedores y tratan de ocultar todo lo demás. Acá hay un embajador norteamericano, Wansburg, ¿verdad? Que estuvo a favor de la Triple Alianza y contra López y fue expulsado de acá y se fue a decir de todo y fue cambiado por un embajador llamado Martin T. McMahon. ¿verdad? Ah, de ahí la calle. De ahí la calle, sí señor, en homenaje a Sí. ellos. Viene él con ese cuento de que el tirano López, y cuando viene por Río de Janeiro, cuando eso era la capital, Río de Janeiro, del Brasil, del imperio, ¿verdad? Viene por ahí y ya sabe todo lo tirano que es. ¿Qué va a ir a tomar, a presentar cartas credenciales? Usted tiene que ir con un buque, con una flota y a liquidarle a ese asesino, le decían, le dijeron en Brasil, ¿verdad? Bueno, viene él muy centrado, viene a ver primero qué pasa, pero vino ya con ese ímpetu y antes de bajarse ahí por Villeta ya no estaba en Asunción, ya estaba escapándose del Mariscal allá, y por Villeta nomás ya baja. En Angostura creo que ya estaba el Mariscal con sus ejércitos y se baja ahí y le envía una carta al Mariscal diciéndole que le dieron la versión allá de que había un inglés, un norteamericano y algunos brasileños autoridades que estaban engrillados y cautivos acá por el tirano. Y entonces lo primero que hace es, en primer lugar, que le libere a esos ciudadanos extranjeros y que él quiere hablar con él. Y le contesta al Mariscal, en primer lugar, usted va a bajar los decibeles de su nota para entendernos, ¿verdad? Y se dio cuenta el tipo y bajó sus decibeles, se le dio la entrevista, habló y le dijo, acá está lo que usted dice que está, acá está, nunca estuvieron presos. Y le dice, ¿ustedes estuvieron presos? No. Ustedes no, ellos no, para que no se nos mate, ellos nos están cuidando acá y nosotros decimos como allá, nosotros estamos presos, nosotros estamos en libre comunicación. Entonces me dijeron, entonces esto, Claro. el tipo se dio cuenta, entonces el tipo empieza a escribir. Paren todo, ¿verdad? Sí, paren la rotativa, era el tema, ¿verdad? Entonces empieza, le llama a Juan Crisóstomo Centurión, le llama a le llama a aquel, algunos que entendían inglés, y para que le explique bien, el tipo empieza a hacer unas ayuda-memorias, ¿verdad? De todo lo que ocurría. Esa colección se fue a la biblioteca de la Casa Blanca y cuando viene acá ya hace unos muy pocos años, creo que por el 90 más o menos, otro embajador, Arthur Davis, ¿verdad? Y dice, historiador, le quería muchísimo al Paraguay, hizo una música al Paraguay y cantaba como ¡Qué paraguayo, le quería muchísimo al loco! Paraguay y iba a rescatar esos documentos, iba a donar no sé a dónde y dice, no, en vez de donarlo voy a hacer un libro. Y escribe, Arthur Davis escribe, no, en la década del 80, perdón, 90 no, en la década del 80, escribe En el fragor de las batallas, de Martin T. McMahon. Como si Martin T. McMahon escribiera, porque eran sus escritos, Claro. pero el autor del libro es Arthur Davis, embajador norteamericano en Paraguay, en los años 80. Qué impresionante. Bueno, y así hay tantas cosas ¿Verdad? para- Sí, esto se puede... No podemos ir todo ahí. No, tipo. muy interesante porque siempre esa era siempre es viste lo famoso en la escuela que vas hablando, no, Mariscal López era pero hijo de puta. Sí, tal no, cosa, siempre. era siempre. No, y famoso. Lo que yo no entiendo es por qué formó a esos pobres niños, les pintó y le puso ahí para que fueran asesinados. Claro.
qué vas si vos te estás escapando de unos locos que te vienen con armamento, ¿verdad? Y vos ya con los últimos hombres escuálidos y estás llevando a la población civil a tu lado para salvarle, ¿verdad? Si se queda van a ser violadas, Claro. Matadas. matadas, asesinadas, Sí. robadas, ¿verdad? Y entonces te va acompañando. Y el tipo se preocupaba otra vez de cada día de ver si están todas, ¿verdad? Y está en la lista. Y está Juana Pérez. ¿Quién es Juana Pérez? Ah, enfermera. Ah, ella es enfermera. Ella no es de la población civil, no. Y Josefa Benítez. Ella es enfermera. Ella es sargenta. Ella es cocinera. Ah, no, es de la población civil. Y fulana, ella sí es residenta. O sea que estaban los del ejército y los residentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si eran hombres le llamaban residentes y como paraguayo, que quiere siempre decir presidenta, intendenta, todo eso, ¿verdad? Entonces también le decía residenta, ¿verdad? Porque era mujer. El paraguayo era residentes porque ya estaba viejito, esquelético, o un joven de 5, 6, 7, un niño, ¿verdad? Y eran residentes. Pero si era nena o mujer, era residenta. Y de ahí las famosas residentas. Busca en el diccionario y no encontrar residenta. Son Claro, los residentes no. que, ¿verdad? Y entonces, cuando le alcanzan a Costañú, y el tipo dice, vayan a ponerse allá, dejen las familias ya no pudieron escaparse. Claro. Entonces las mujeres fueron violadas y los niños fueron ejecutados y las mamás estaban ahí y el tipo tratando ahí de defender, pero ¿qué va a ponerle a los niños? Claro. ¿Cómo van a- Mira. Eso era para el cuento de lo que escribía la historia para tratar de salvarle a los esclavos, asesinos, y ¿verdad? Claro. Que fueron liberados, vayan a pelear. Y si se salvan de ahí, después van a ser liberados. ¿verdad? Claro. Igual que- Sobreviví. Sí, sí. Tu premio Entonces, va a ser- que como en esa película que voy a hacer, ja, 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 y, Claro. ay, esta es su hija, tráigame acá. Adentro. ¿verdad? Sí. Bueno, Y ahí ya- salió el apellido Riveros en vez de Ribeiro. ¿Entendés? Sí, Que- no, y así, famoso, así sí. se van así, todos los Olivera, apellidos. Olivera, en vez de Oliveira, todos, sí. Ah, mira, qué locura. Qué loco. Qué Impresionante, mucho. hay muchísimo Hay que hablar de eso. muchísimo para hablar, si vamos a hablar. ¿Llegaste a conocer los archivos de Sevilla? ¿Puede ser? Sí. Eso De es hecho, libre, o sea, podés entrar y... Sí. Bueno, sí, es para los historiadores, para todo con el permiso, ¿no? Es como un museo que vos entras Ah, directamente a ok, mirar ok. para el acceso a la documentación. ¿verdad? Ah. Porque cualquiera puede ir a entrar y lo que sea, pero hay un pequeño protocolo, algunos requisitos para tener acceso a la documentación, ¿verdad? Y que tiene no solamente lo referente al Paraguay, sino lo referente a todo el Río de la Plata y otras latitudes, ¿verdad? Marruecos, toda esa parte del norte de África, donde España tenía colonias, ¿verdad? Colonias. Claro. Y de hecho, parte de la beca que yo usufructué era, si bien el PC, ¿verdad? El puesto central era Madrid, el Instituto Reina Sofía, ¿verdad? Donde se dictaban los cursos. También teníamos pasantía en el Archivo General de Indias, que es el archivo de Sevilla, ¿verdad? Ah, ok, Y ok. Indias porque era de América, pensando Sí, que era que el era la famoso India. la India, sí. Y otro archivo también, el archivo de Simancas, que está en Valladolid, ¿verdad? Ajá. Y otro archivo, eran pasantías así de una semana, de 2 semanas, y el archivo intermedio que le llamaban, o el archivo de la función pública, que estaba en Alcalá de Henares, a unos 60 kilómetros de Madrid, y donde está el archivo intermedio, que es lo que aquí no tenemos y que hace falta. Por ejemplo, ¿Qué sería el archivo intermedio? y el archivo intermedio sería, porque está el archivo que todavía no feneció, tiene 5 años, tiene 7 años, Ah, 10 ok, años, ok, ¿verdad? ok, ok. Después prescribe todo, ya no nos sirve, ¿qué hacemos con esto? Y infelizmente en muchos casos vamos a tirar, vamos a quemar, vamos a vender por kilo, ¿verdad? Toda esa documentación ya está, y ya entró todo en la computadora, bueno, a tirar, ¿verdad? No, eso se guarda y se envía a un archivo intermedio donde se clasifica, ok. ¿verdad? Y eso es lo que en el 88, cuando yo di la conferencia, dije, y demasiado le gustó a las autoridades del curso, porque yo dije, porque ¿quién es el administrador, el ministro o el presidente para decir esto ya no sirve? Claro. Esto ya no sirve. Suponte que el doctor Francia haya hecho una nota, ¿verdad? Y le dice por escrito, Patiño, entréguele 6 vacas a los profesores de Carapegua, porque este mes todavía no estamos teniendo para el sueldo y ellos no pueden estar pasando hambre. Ah. Y
Le mando. Envíenle a Patiño. Y Patiño, y rompe. Se corta una historia impresionante Total. y se desconoce. ¿verdad? Así Se mismo. desconoce. ¿verdad? Total. Como cuando hablo de la importancia de la puntuación. ¿Qué vio una coma? Como corrector ya otra vez hablando, ¿verdad? Pero te cambia ¿Qué vio- todo. ¿Qué vio una coma? ¿Qué vio un punto? Y bueno, no hay problema. Vos estás detenido. Y yo soy un dictador, un totalitario, un lo que sea, ¿verdad? Y le doy a mi verdugo, a mi guardia, una esquela. Perdonar, no matar. Perdonar, no matar. No le puse punto, no le puse coma. Claro. Y se va. Y se va el verdugo y le dice, perdonar, no, matar. Claro. Había sido lo que yo quería decir, es perdonar, no matar. Claro. Eso es lo que quería. Pero no usé bien la coma y le matan al Y ya tipo. se fue ya. Ah, no es importante la coma entonces. Claro, Le matan te al tipo por cambia una todo. coma. Claro, no. Había leerlo en voz. Acá Clotilde Cabral dice: qué lindo escucharlo este programa con memoria histórica y sobre todo manteniendo el humor y la alegría. Dice: qué bueno que está el programa, que quede en Spotify. Es una clase magistral de parte de nuestra historia. Y sí, Esa. totalmente. Se nota que es mi Totalmente. hermana. Muchas Ya, gracias. ya Saludos, estamos. Clota. ¿Vos podés creer que son las 3:20? Y ¿Puedes sí, creer? así Y mismo. un tema que ayer me gustó bastante fue esto de Okara Potukwemi. Si nos puedes explicar un poco qué sería. Estábamos ayer mirando con Karen y me quedaba así, mirando. Y quería saber, entender de qué se trata Okara Potukwemi. Bueno, hay un poema que yo escribí a Okara Potukwemi, pero lo importante de Okara Potukwemi no es el poema, sino la importancia de la revista Okara Potukwemi en la historia cultural, folclórica, musical y autoral ¿Era del una Paraguay. revista de qué época? 1922. Impresionante. Creado. Y La el 22 imprenta, ya. la imprenta, y ese fue mi homenaje por el centenario. El poema a Okara Potukwemi fue por el centenario el año pasado. La imprenta Trujillo, que es de 1900 más o menos, ¿verdad? 1900, 1910. Acá. Acá, sí. Mira. En 1922, la imprenta don Fortunato Trujillo, don Félix Fortunato Trujillo, decide utilizar parte de la imprenta para lanzar una revista con música, con letras de canciones paraguayas. ¿verdad? 1922. La primera aparición en julio, y justamente el 22 también, 22 de julio de 1922, mira. aparece la primera revista Okara Potukwemi. Bueno, le envío saludos si en algún momento le llega a mi querido amigo Félix Trujillo, porque se mantiene la dinastía de Félix Trujillo. Félix Fortunato Trujillo, Félix así, y el de ahora es Félix Manuel Trujillo, mi muy querido amigo, que también me ayudó a la publicación de este libro de poemas, poemas alusivos. Que buenísimo. si va hasta las 5:30 vamos a poder Vamos a hablar poder de eso. hablar de eso. Sí. No, justamente quería, sobre eso, quería No, y ver... eso, perdón, nomás para terminar lo que preguntaste nomás, que es muy importante porque autores paraguayos asociados se crea recién en la década del 50, ¿verdad? Y él desde 1922 ya publicaba las letras con los autores, ¿verdad? Ok. Entonces es un Locura. documento cuando alguien dice, no, pero en APA está registrado a nombre de José Benítez, ¿verdad? Pero en APA se registró en el 51, en el 52, pero en 1926 acá Acá ya está muestra. autor, sí. Total. Acá está Luis Phillips. Qué loco. Y hay varios autores importantes. Totalmente, muchísimo. Qué bueno, Es más, mira. Emiliano era uno de ellos. Emiliano trabajaba para don Fortunato Trujillo. Y mucha gente cree que colaboraban. No. Okara Potukwemi le pagaba por cada... No Ok. es que el poeta pagaba. Ok. Don Trujillo le pagaba al poeta. Y así es que, por ejemplo, si le faltaba espacio, si le faltaba poemas para publicar, le decía a los poetas, tráeme algo. Y Emiliano era uno de ellos, porque era amigo del señor y decía, tráeme 2 o 3 porque necesito para completar las páginas. Mira, Y entonces sobre el pucho, él... Claro, Sí. justo tenía de anoche hice 3. Sí. Sí, Justo te hay inspira, muchísimas anécdotas. El de Caballero Pueblo, Sepe Pomopema, y Catuve, Iba y Lluvia Bebé.
Mita tiene ese se me padece, va a esa que usaba las ese, por ejemplo, él se fue para traer historias de allá, ¿verdad? Se fue, y después se fue allá a farrear y no vino más. Y se tenía que cerrar acá la imprenta, la revista para publicarse, y él no vino más, ¿verdad? Y entonces le suspendió el sueldo. Mira. Y entonces a Claro, eso hace ella- mención también. Qué bueno. Estoy viendo que trajiste unas cuantas cositas que antes de terminar podemos ir. Sí, no, hablando. porque- Sí, así, por favor. dando un pincelazo. por decirlo así, Este bueno. es un relato del cuento ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Un concurso de cuentos que saqué el primer premio. Y es más o menos una ficción sobre lo que es la Cuñataí que menciona Demetrio Ortiz en Recuerdo de Ipacaraí. Y mira. es muy, ¿Dónde muy estás ahora, interesante, Cuñataí? sí. Y Qué tiene buen ya tema. una segunda parte que ya está En proceso. terminada. Ya está terminada. Falta Claro, publicar. en proceso de publicación. Sí, o poner los dos juntos en un libro o hacer de ello un documental, Verdad. una película. ¿Dónde podemos conseguir el Ese libro? tiene, ahí está el Servilibro. Servilibro. Perfecto, Ok. en El que está Servilibro. en la Plaza Uruguaya. Así mismo, sí, sí. Genial. Y después este es un material de apoyo para la educación escolar básica, asistencia educativa y artística para profesores y padres de familia. Este es todas las fechas alusivas que tenemos en la enseñanza escolar básica. ¿Por qué el 20 de mayo es Día del Himno Nacional Paraguayo? ¿Por qué se menciona? Y un poema alusivo. Así para cada uno. Qué Por bueno. cada mes. Día de la Fundación de Asunción. ¿Por qué se festeja el Día de la Fundación? Y un poema Te añoro Asunción. Así cada uno. Al Mariscal Estigarribia. ¿Por qué esa fecha alusiva al Mariscal Estigarribia? El 7 de septiembre del 40, día de su fallecimiento. Y una pequeña introducción y un poema alusivo. Qué bueno, en todos lados tiene que estar eso. Yo nunca sé así. ¿Por qué es feriado el 24? Es así, pues. Exacto. Hay Por eso, muchos, no sabemos. Todas Sí. las escuelas y colegios deberían tener, y todos los padres también. Sí, Total, es muy sí, importante porque hoy día preguntas, o sea, yo mismo, mira, yo tengo 29 y hay cosas que yo exactamente por fecha no puedo decir, ¿entendés? Y me imagino lo que son menores que yo, menos, ¿entendés? Tengo una consulta. Sí. antes- Por favor, por Justo favor. lo que no sé. En el anhelo nomás de preservación histórica y de archivos, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión hacia la digitalización de eso? O sea, vos tenés una serie de pasos que decís, esto para mí que hay que hacer para ayudar a la digitalización de los mismos, o si hay algún... ¿Cómo vos crees que el mejor encare para poder preservar eso y también tipo transmitir, ¿verdad? Que es lo Ajá. importante, creo yo. Sí. Allí están dos temas muy importantes. Estoy totalmente de acuerdo con la digitalización. De hecho, te digo, en el 89, 90 ya me interesé en eso. ¿Por qué? Por lo que dijiste a continuación, por la conservación del soporte papel, ¿verdad? Porque yo la digitalización hasta puedo autenticar, puedo hacer todo, pero es la fotografía, es lo Claro. que sea, ¿verdad? Es la imagen. Pero el documento, el soporte papel, ¿verdad? El documento firmado, el original, ¿dónde está el original? ¿Verdad? Ese original que está en el archivo, ese es lo que hace. Igual que lo que existen en las parroquias, en las municipalidades, en los puestos de salud, en los ¿cómo es esta cuestión civil, ¿verdad? El registro civil, juzgados de paz de antes, todo eso hacen al origen de los pueblos del interior, ¿verdad? Y la autoridad de turno viene y tira todo, y muchos pueblos, muchas ciudades no tienen acta de fundación, ¿verdad? Mira. Porque se tiraron, ¿verdad? Y lo mismo. Ya se fundó, ya- pues, ya Sí. está acá, ya estamos acá. Sí, y quién fue electo, qué clase de persona fue electa. Claro. Y así. Y además, de otro signo político, todo lo que hiciste vos está todo mal porque vos no Claro. sos de mi partido. Total. ¿verdad? Y si sos de mi partido, sos de otro movimiento y yo te gané, y que tiren todo esto. Este es de la época de. Mira. Que no quede los datos de él. Sí, así. Man, imagínate que echaron parte de la Casa de la Independencia, por ejemplo. O sea, ahí vos te das cuenta que la autoridad luego ya... Sí, la casa del gobernador. Mira, casa donde- eso no sabía. Sí, donde ahora está la plaza, la casa del gobernador, la casa donde Iturbe se va y se presenta ante Velasco para intimarle rendición a esa hermosa Eso echaron casa. todo. Eso se echó Qué todo. impresionante. Sí.
¿Eso en qué plaza quedaba eso? Y esa plaza que está Ahí cerca. casi frente al Cabildo. Ok, Sí, ok. sí, sí. Ahí era. Sí, Qué sí. locura. Qué impresionante. Sí. Y así. Aunque sea una placa, bueno, capaz ahí yo no tengo idea, ¿verdad? Claro, Pero tipo, aunque sea una placa, acá era la casa del gobernador. ¿Te imaginas? ¿No? Y en Corrientes y Florida está ahí una placa. ¿Te imaginas? Recordando que hay una. Que Ana Díaz estuvo ahí como paraguaya. Claro. Y acá muchas placas. Ahora empezaron a ponerse placas a casas así emblemáticas, ¿verdad? Total. Pero. Es necesario la preservación, tanto de la documentación como de los edificios, de las obras, y este tipo de programas. Total, Qué bueno, ¿no? qué Y bueno. sin contar el tipo de programa como el tuyo, que va todos los sábados. Sí, todos los sábados, de 13 a 15, por Perfecto. Radio Nacional del Paraguay. Sí, Así también, mismo, sí. así que si quieren escuchar más de toda esta Porque- amplia... Yo creo que como todo, esto se merece una segunda parte porque hay mucho. Con muchísimo que gusto, porque hablar. siempre se dijo, y no es por quedar bien con ustedes. No es porque son mis sobrinos. No, no porque son mis sobrinos, sí. No, depende de las preguntas. Depende de las preguntas para que uno se explaye también y espectacular. O sea y la libertad también, la libertad de dejarme decir todo lo que quiero. Claro, Y claro. me alegro mucho, estoy muy contento por esta invitación, por compartir con toda la gente. Nosotros, tío, Qué que bueno. haya podido venir Por acá. tu tiempo, sí, totalmente. Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Y te tomo la palabra, necesitamos una segunda parte, Sí. porque como dijeron al principio, después para hablar un poco también sobre mí. Claro, ¿verdad? No, totalmente, luego, porque en serio, entre todo, eso justo ayer estaba hablando. Es hermana de Clotilde Cabral. Por eso ya, Sí, justo está estaba- todo dicho. Justo estaba hablando de eso así con mi mamá. Ayer le estaba diciendo qué locura que es cuando te toca un invitado que, aparte de que querés hablar mucho de su historia, Claro. hizo otra vez en su historia propia un montón Sabe de mucho. cosas. Otra vez sabe un montón de cosas que queremos saber todos. Claro, Entonces es Sí, así. sí, sí. Totalmente. No, pero sí, está pendiente la segunda, sí o sí, en tu casa vamos a hacer, no sé, Claro, algo sí, porque... yo ya estaba calculando así hacer un streaming aparte de Claro. esto, así como para poder explayarse así. No, porque es muy El lado importante. Eso, que el lado decía, B, el lado B. se siente muy inspirador para nosotros en el sentido de que hay cosas detallecitos que yo no sé dónde iba a escuchar si no era de una persona así, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Es muy importante, ampliando un poco lo que dije de la pregunta que se hace, también la capacidad periodística. No precisamente por aquel que estudió periodismo, sino que el sentido común que te da y tu avidez del conocimiento, porque no es que porque se te antojó nomás estar aquí, ¿verdad? Se nota que hay sentido común, que hay buen criterio, que tenés básicamente conocimientos, y esa avidez, esas ganas de conocer más es porque ya conoces. El que no conoce nada, el que no le interesa nada. Pero cuando a mí me dicen, yo les juro que tengo vergüenza cuando me dicen, pucha, ¿cómo conoces? No hay cosa que no conoces, ¿verdad? Y siento vergüenza porque sé que hay miles de Mucho cosas que que todavía. quisiera saber y que no sé, cosas aquí nuestras, Sí, ¿verdad? claro, Y claro. ni qué decirlas de otros lugares. Otros lugares. Eso le decía a Cabra ayer, que mucho contenido para películas que hay viendo las entrevistas, ¿verdad? O, por ejemplo, esto mismo que estábamos hablando, o sea, podemos sí. armar un montón de Sí, audiovisuales así. Y capaz que sea una manera también de llegar a la gente, a los nuevos, digamos. Este sería un audiovisual, este cuento, con su segunda parte, sería una hermosa película. Ok. Sería Qué una hermosa película bueno. para cualquiera. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Y Mis Noches Sin Ti. Recuerdo que ahí Mis Noches Sin Ti juntos en una sola película. Eso va a ser brutal. Y jugando con la ficción, ¿verdad? Total. Y está hecho ya con los como para con los detalles ya de ¿cómo es que se llama en la película? Eso cuando ya te dice todo qué tenés que poner, qué tenés que Claro, hacer. sí, con la descripción de Sí, las sí, sí. locaciones, con y todo. en eso entra fulano de tal y se siente tal cosa y escucha, Ah, ¿verdad? Y ya entra, está. entra con su poncho, entra con su cosa, El ¿verdad? guión así, Y qué el bueno, guión, el guión sí, completo. sí.
y se Bueno. se escuchaban las ramas por el tejado, por el viento así movía y se escuchaba Claro, el te ruido. transmitía, ya Sí, estás ahí. Sí, estás escuchando y estás viendo, ¿no? Allá en la salida entonces vamos a hablar con Leo Rubín, Metratón Films, por ver si es que Eso. podemos seguir con esto, con esta conversación. Sí, entonces se va a convertir en peli y ya está. Qué bueno. Para que Muchísimas continúe gracias. después lo de Mangoreo, ¿verdad? Tipo, entonces, Claro, totalmente. Un lujo. Cordial saludo para toda la audiencia, para todos los que nos siguen. Y muchas gracias por la invitación. No, Luis. no, Muchas a gracias, usted, Luis. tío. Y estamos Muchas gracias. en espera de segunda. del lado B. esa onda, al lado, Exactamente. como dijo Mitch. Así que gracias, Isidro Cabral. Gracias a los que nos nosotros. acompañaron en Twitch también. que Gracias, están Philip. ahí. Gracias a la gente que estuvo ahí. Sí. Gracias. Nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Con otro martes Otro más. martes más. Chao, Perfecto. chao.